Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que ha generado muchísima conversación, especulación y, seamos honestos, un poquito de drama, la relación entre Demet y Can, el famoso final de Arpma, o como la conocemos por aquí, el final del Shock. Y sí, lo sé, el título del vídeo lo dice todo. ¿Qué pasó? Nunca más juntos. Y es que esa frase, esa simple frase, encapsula la pregunta que muchos nos hacemos después de ver el final de la serie. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió para que esta pareja, que nos robó el corazón durante toda la temporada, terminara separada? ¿Por qué, después de todo lo que vivieron, después de la intensidad, el peligro, la pasión, se separaron? Así que si eres de los que se quedaron con esa espinita clavada, si te preguntas qué pasó realmente y por qué no terminaron juntos, has venido al lugar correcto. En este vídeo vamos a analizar el final de Arpma, desmenuzando las razones, explorando las teorías, y tratando de entender qué pudo llevar a esta impactante separación. Y como siempre quiero que esto sea una conversación, así que no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones, y sus teorías al final del vídeo. Me encanta leerlos. Antes de que nos adentremos en el drama, y para que no se me olviden, quiero pedirles algo rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series turcas y si quieren estar al tanto de los análisis, las noticias y las novedades, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí arrancamos con el final del Shock. Para entender bien el final de la serie, tenemos que recordar dónde dejamos a nuestros protagonistas. Demet y Can, dos almas atormentadas que se encontraron en medio de una vorágine de violencia y peligro. Ambos con un pasado difícil, con cicatrices emocionales profundas, pero que a pesar de todo encontraron en el otro un refugio, un apoyo, un amor incondicional. A lo largo de la serie vimos cómo su relación se fortalecía, cómo se enfrentaban juntos a los obstáculos, y cómo construían, poco a poco, un futuro juntos. Y llegamos al final. Un final que para muchos fue impactante, inesperado, y hasta un poco desconcertante. Después de superar tantos desafíos, después de salvarse la vida mutuamente en innumerables ocasiones, y después de expresar un amor tan profundo y apasionado, vemos que no terminan juntos. ¿Qué pasó? La respuesta, lamentablemente, no es tan simple. No hay una única explicación, un único detonante que justifique la separación. Más bien, es una combinación de factores, de decisiones tomadas, y de circunstancias que al final los alejan. Una de las razones principales, y que se puede inferir de las últimas escenas, es la culpa. La culpa que ambos sienten por las pérdidas que sufrieron a lo largo de la serie. Demet, atormentada por la muerte de su familia, por la manipulación y la crueldad que vivió. Can, igualmente cargando con la responsabilidad de sus acciones, y con el peso de la violencia que les rodea. Esa culpa, ese sentimiento de no merecer la felicidad, los carcome por dentro. Ambos se sienten culpables, no solo por sus propios errores, sino también por el sufrimiento que causaron y que sufrieron. Creen erróneamente que la única forma de expiar sus culpas es alejándose, sacrificándose por el bienestar del otro. Piensan que si se separan, el otro podrá encontrar la paz, la felicidad y la posibilidad de una nueva vida, libre de las ataduras del pasado. Este sentimiento de culpa es una fuerza destructiva que los consume, nublando su juicio y llevándolos a tomar decisiones que a la larga parecen contrarias a su felicidad. La idea de ser responsables del sufrimiento del otro se convierte en una carga insoportable, impidiéndoles vislumbrar un futuro juntos. Se aferran a la creencia de que su amor, por fuerte que sea, es contaminado por la tragedia y el dolor, y que su única salvación radica en la separación. Recordemos a Demet, devastada por la pérdida de su familia, instrumentalizada y engañada por el despiadado Beliceber. Su vida, marcada por la inocencia truncada y la traición, la lleva a una profunda desconfianza y a un temor constante. Su lucha por sobrevivir, por encontrar la verdad y por vengar a sus seres queridos, la transforma en una persona llena de heridas, tanto físicas como emocionales. Para ella, la posibilidad de una vida normal parece una utopía, un sueño inalcanzable. La culpa por no haber podido proteger a sus seres queridos la atormenta, haciéndola creer que no merece la felicidad, que su destino está ligado al dolor y la oscuridad. Can, por su parte, se enfrenta a sus propios demonios.
Ex policía marcado por la violencia, la corrupción y las decisiones difíciles que tuvo que tomar en su pasado. Su sentido de la justicia, aunque inquebrantable, se ve empañado por las sombras que lo persiguen. Carga con el peso de las vidas que no pudo salvar, de los errores que cometió y de las decisiones que le costaron sufrimiento. Para él, la culpa no es solo un sentimiento, sino una entidad tangible que lo acompaña a cada paso. Cree que su mera presencia es sinónimo de peligro, y que la única forma de proteger a Demet es alejándose de ella. La idea de que su amor pueda ser una fuente de dolor, en lugar de alegría, lo consume, llevándolo a tomar decisiones desesperadas. Luego, tenemos la realidad. La dura realidad de sus vidas. Después de todo el caos, la persecución y el peligro constante, la vida de Demet y Can está lejos de ser normal. La serie nos muestra cómo la violencia, la corrupción y el mundo criminal siguen presente en sus vidas, aunque intenten escapar. Se enfrentan a amenazas constantes, a la desconfianza de las personas que los rodean, y a la imposibilidad de construir una vida estable y segura. Ambos están cansados, agotados. Y aunque se aman profundamente, esa realidad, ese constante peligro, les impide tener una vida tranquila, una vida en paz. Sienten que la única forma de protegerse el uno al otro, es separándose. La serie nos presenta un mundo donde la violencia es omnipresente, donde la justicia es esquiva y donde la seguridad es una ilusión. Demet y Can, a pesar de sus esfuerzos por escapar de ese mundo, se ven constantemente acechados por el pasado. La sombra de Beliceber, la corrupción policial y la sed de venganza de otros personajes, los persiguen, impidiéndoles encontrar la paz. La vida de Demet y Can se convierte en una constante lucha por sobrevivir, en una danza macabra donde la muerte y el peligro son compañeros constantes. Las amenazas, los enfrentamientos, las persecuciones y la desconfianza erosionan su relación, minando su esperanza y su capacidad de construir un futuro juntos. La realidad, implacable y despiadada, les recuerda constantemente que su amor, por fuerte que sea, está sometido a fuerzas mayores que ellos. La imposibilidad de encontrar un lugar seguro, un refugio donde puedan ser ellos mismos y donde puedan construir una vida normal, se convierte en un obstáculo insuperable. El constante peligro que enfrentan, las amenazas que reciben y la sensación de que en cualquier momento pueden ser víctimas de la violencia, los desgasta emocionalmente y los sumerge en un estado de ansiedad constante. El miedo a perder al otro o a que algo malo les suceda, se convierte en una losa que pesa sobre su relación. La idea de que su amor es una fuente de vulnerabilidad, que los expone a un mayor peligro, los lleva a tomar decisiones drásticas, buscando la única solución que parece viable, la separación. También hay que considerar la diferencia de caminos. A pesar de su amor, Demet y Can tienen diferentes formas de afrontar el futuro. Demet, al parecer, quiere rehacer su vida, alejarse de todo lo que le ha hecho daño. Busca un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar y reconstruir su vida, lejos del peligro y la violencia. Can, por otro lado, es más pragmático, más impulsivo. Aunque quiere una vida normal, parece más propenso a dejarse arrastrar por el pasado, a enfrentarse a sus demonios, y a buscar venganza. Es como si sus caminos se separaran, uno buscando la luz, y el otro aún inmerso en la oscuridad. Esta divergencia en sus deseos y en sus prioridades, aunque dolorosa, se convierte en un factor clave en su separación. Demet, después de sufrir tanto, anhela la paz, la tranquilidad y la posibilidad de una vida sin sobresaltos. Busca un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar sus heridas y para reconstruir su vida, lejos de la violencia y el peligro. Desea un futuro donde pueda sentirse segura, donde pueda encontrar la felicidad y donde pueda dejar atrás el dolor y el sufrimiento. Can, por otro lado, aunque también anhela una vida normal, se siente más impulsado por la necesidad de justicia y por la búsqueda de venganza. Su pasado como policía y su participación en el mundo criminal lo han marcado profundamente y siente la responsabilidad de saldar cuentas pendientes, de enfrentarse a sus demonios y de hacer pagar a aquellos que han causado daño. Es más propenso a dejarse arrastrar por el pasado, a enfrentarse a la violencia y a tomar decisiones impulsivas. Esta diferencia de caminos, aunque comprensible, se convierte en un obstáculo insuperable para su relación. Sus prioridades y sus deseos divergen, y la imposibilidad de encontrar un punto de encuentro los aleja. Demet, buscando la luz, se siente atraída por la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor, mientras que Can, sumido en la oscuridad, se ve arrastrado por la necesidad de justicia y por la sed de venganza.
La incompatibilidad de sus caminos, aunque dolorosa, se convierte en un factor determinante en su separación. Y por supuesto, no podemos olvidar el asterisco final abrupto asterisco de la serie. Aunque a veces la ficción nos deleita con finales felices, en el caso de Arpma y su final, la serie no nos da todas las respuestas que queremos. Si bien se sugieren las razones, el por qué y el cómo, la historia no se desarrolla de manera lineal. Quizás en la mente de los guionistas, el final abierto permite que cada espectador interprete la situación de la manera que considere más oportuna. El final de Arpma no ofrece una resolución definitiva, dejando un espacio considerable para la interpretación y la especulación. Los guionistas, al no proporcionar respuestas concretas, invitan al espectador a reflexionar sobre la complejidad de la relación entre Demet y Can y sobre las razones que pudieron llevar a su separación. La falta de un cierre claro y definido permite que cada individuo construya su propia narrativa, basándose en sus propias experiencias y en su comprensión de los personajes. El final abierto, en lugar de ser una debilidad, se convierte en una fortaleza, ya que estimula el debate y la discusión entre los seguidores de la serie. La ausencia de un final predecible y satisfactorio despierta la curiosidad y la necesidad de encontrar respuestas, impulsando a los espectadores a analizar los detalles, a explorar las teorías y a compartir sus opiniones. La ambigüedad del final, lejos de frustrar, genera un mayor interés y una mayor conexión emocional con la serie. La elección de los guionistas de no ofrecer una conclusión definitiva, nos recuerda que la vida, al igual que la serie, no siempre tiene un final feliz o predecible. A veces las relaciones terminan de forma inesperada, por razones complejas y difíciles de entender. El final de Arpma nos invita a reflexionar sobre la imperfección de la vida, sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de la empatía y la comprensión. En fin, el final del shock no es fácil de digerir, ni para el espectador ni seguramente para los mismos actores. Es un final agridulce que nos deja con más preguntas que respuestas. Y aunque es doloroso, es coherente con la trama de la serie, con los personajes y con la realidad que reflejan. El final de la serie nos invita a reflexionar sobre el amor, la culpa, el sacrificio y la imposibilidad de escapar del pasado. Y aunque Demet y Can no terminan juntos, su historia, su amor y su lucha permanecen en nuestra memoria, como un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de amar, incluso en los momentos más oscuros. En resumen, el final del shock nos muestra una separación motivada por la culpa, la realidad del peligro constante, la diferencia de caminos, y en parte por un final abrupto que deja espacio para la interpretación. Esta combinación de factores, aunque dolorosa, es coherente con la esencia de la serie. Nos deja con el corazón encogido, pero también con la certeza de que el amor, la pasión, y la lucha por sobrevivir, son el hilo conductor de esta impactante historia. La separación de Demet y Can, a pesar del dolor que provoca, nos recuerda que el amor, en sus múltiples formas, es una fuerza poderosa que puede transformar la vida de las personas, incluso en los momentos más difíciles. Su historia, llena de obstáculos y desafíos, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la capacidad de amar, incluso en medio del caos y la oscuridad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis del final del shock. ¿Qué les pareció a ustedes el final? ¿Estuvieron de acuerdo con la separación? ¿Creen que hay esperanza para Demet y Can? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatirlos. Me encanta interactuar con ustedes. Y antes de irme, no olviden darle un buen like al vídeo, si les gustó compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. De esta forma, me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.